Vamos a compartir en esta noche la palabra del Señor y quiero comenzar compartiéndole un video que en realidad más que video es una publicidad de hace unos años atrás. Esta es una publicidad que salió hace unos años atrás, pero muy interesante y seguramente se va a sentir identificado cuando lo vea. Así que voy a pedirle a los chicos que puedan poner, tiene sonido, así que también por favor Chelo ponele el sonido. Y son segunditos, así que preste atención porque es cortita, es bien cortita esta publicidad. Che, amor, me parece que no era un perro muy para departamento. Te lo dije. Creció un poquito más de lo que decía internet, ¿no? Te lo dije. Encima está perdiendo mucho pelo. Puede ser que sí. Te lo dije. Y me lo voy a guardar. Nos podemos mudar a un departamento con patio. Sabiduría es como te lo tomás. La Morenita, desde 1890, haciendo café. Aparte de que me dio ganas de tomar café ahora, ¿se sintieron identificados con esto? ¿Cuántas veces no tuvo ganas de decir lo mismo? Y lo tuve ahí, y capaz, ahora lo va a decir cantando. A partir de ahora lo va a empezar a decir cantando. ¿Cuántas veces se nos escapó y teníamos esas ganas? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que ¿quién tenía la razón? Tenía la razón, no me quisiste escuchar, ay, no abriste, te viste que siempre tendría, ay, qué ganas de gritarlo a veces, ¿no? Con todas las fuerzas, o me pasa solamente a mí. ¿Sabe qué? Anoche también ya en algún momento, antes que empezaba el partido, yo ya estaba ahí con algunas cositas y me empecé a anotar algunos puntitos, porque esto del te lo dije, ¿sabe con qué tiene que ver? Con esas cosas que estamos siempre pendientes de buscar y de ver el error de otra persona, ver en qué se va a equivocar y estar en esa posición de jueces, en esa posición de impartir lo que es correcto, lo que es equivocado, sentirnos fuertes frente a las debilidades de otros y aunque podemos tener razón en nuestra opinión, en nuestro punto de vista, en la manera que vemos algunas cosas, no les hace falta que lo gritemos a los cuatro vientos, como la chica que con gracias al café se lo guardó y lo retuvo. Pero si nos falta el café, qué complicado, ¿no? A veces tenemos ganas de ese te lo dije. ¿Y sabe por qué eso está tan arraigado en nosotros? Porque creo, aparte de todas las cosas que vivimos, de que nos van influenciando, de las que van también sobre cada uno de nosotros moldeando nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, yo creo que estamos rodeados, aparte de todas las lindas y pensamientos que tenemos a nuestro alrededor, también estamos rodeados y somos parte de una cultura del reproche, donde nos encanta el te lo dije. Donde estamos esperando la oportunidad para largarlo y soltarlo en la cara y para decirle con vientos, banderas, bombos y platillos y anunciándolo, te lo dije. Cómo nos encanta, ¿sí? Esto. Y estamos inmersos muchas veces en esta famosa cultura del reproche en donde nos volvemos expertos en señalar errores ajenos o en hacer leña de esos árboles caídos en algún momento, olvidando también nuestras miserias propias, ¿no? Y a veces nos damos cuenta o sabemos que aunque en algunas veces ese reproche no soluciona nada, igual nos gusta, porque eso te pasa porque no me escuchaste, también lo tenemos ahí medio arraigadito y ligado a esto. ¿Cuántas veces le han reprochado cosas en la cara? ¿Nunca me ha pasado a mí solamente? ¿Cuántas veces reprochó usted cosas en la cara? Y vio que algunas las vamos guardando por las dudas. Vio que a veces están esas semanitas complicadas en nuestra casa, en la familia, en el trabajo, en la escuela, y a veces vamos guardando, los vamos anotando en esos papelitos invisibles que lo tenemos acá en nuestra mente, corazón, o en algún lugar lo guardamos, en el intestino, no sé dónde está, pero por ahí vamos guardando esas cositas que ya sé, esto lo voy a usar, que no me venga con algo porque le voy a cantar, le voy a sacar y si me tira el 7, yo le tiro el ancho y listo.
Tenemos para reprochar y retrucar y seguirla y seguirla y seguirla. Y nos hacemos argumentos. ¿Cuántas batallas damos acá, no? Esperando ese reproche y ese ida y vuelta. Y ¿sabe qué? Al final nuestras relaciones parecen un partido de ping-pong porque nunca se termina. Nunca se acaba. Es un ida y vuelta constante. Y nosotros muchas veces estamos inmersos en esta cultura del reproche. Cultura del reproche que nos hace vivir de manera limitada. A veces un poco gris, opacada, porque vivir reprochando o vivir esperando que nos reprochen algo es algo que cansa, y que cansa mucho, ¿no? Algo que nos tiene a veces hasta paralizados. Tantas veces, y nos suele pasar acá en la comunidad en la que vivimos, en el lugar donde estamos, también por sus características culturales, hay cosas que hacemos por las dudas del que nos dirán, ¿o no? Hay muchas cosas que las hacemos porque nos gustan, porque son parte de nuestra responsabilidad, porque están bien y son correctas, pero en algunas de ellas también está el peso del reproche. Por eso sé que el viernes tengo que lavar la vereda, porque no vaya a ser que la vecina después me diga algo, porque es viernes y no lavé la vereda. O por el pasto. Uy, ya salió el vecino a cortar el pasto, ahora voy a tener que yo cortar el pasto, porque si no después me voy a echar en cara. Y ya estamos, ni ¿qué pasó? Pero por las dudas nos estamos adelantando, ¿vio? Entonces no vaya a ser que me digan algo, no vaya a ser, y está la comparación y se mezclan tantas cosas en esta cultura del reproche en la cual muchas veces nos vemos inmersos y que a veces, no a veces, necesitamos ser libres de ellas porque por sobre todas las cosas el poder del Evangelio va a ir mucho más allá de todas estas cosas y nos va a ayudar a que podamos vencerla. ¿Sabe? Cuando vivimos en la cultura del reproche, o la cultura del reproche, es una cultura que siempre está señalando, siempre está buscando el error. A ver, con estas dos frasecitas, con la frasecita el te lo dije, con la frasecita eso te pasa. Ay, yo muevo el dedito y sé que nos han señalado con ese dedito, nos han mirado y lo hemos hecho también, ¿no? Esa cultura del reproche está siempre buscando el error, siempre buscando el pelo a la leche, siempre esperando que pase algo para marcarlo. Somos expertos en esto a veces, nos volvemos expertos en estas cosas y a veces ¿sabe lo que tratamos de hacer? ¿Sí? Los tratamos de esconder un poquito, porque ya estamos tan cansados de que nos señalen todo, entonces tratamos de esconderlos. Y no nos damos cuenta que incluso para esconder los nuestros a veces tenemos que comparar con los defectos de los demás. ¿Se acuerda la historia del fariseo y el publicano? El fariseo que comenzaba ahí, estaba haciendo sus oraciones y alarde de todas las cosas, y en un momento empezó a decir, Señor, mírame a mí porque ni siquiera soy como él. O sea, para jactárselo, para sacar un poquito de ventaja y ganar un poquito de bendición más que la que estaba a su lado, empezó a señalar esos errores. Él se porta mal, él está haciendo las cosas incorrectas. Eso es cultura del reproche, ¿sí? Que está siempre buscando el error en el otro, para marcarlo. ¿Para qué? Para sacar una ventaja. En este caso quería buscar una justificación propia. Yo no soy como él, yo soy mejor, ¿sí? Y si soy mejor, merezco algo mejor. Son argumentos que nos vamos tejiendo y que nos terminan atrapando. Por eso termina siendo una cultura. Esa cultura del reproche muchas veces aleja, ¿sí? ¿Quién se quiere quedar al lado de alguien que está constantemente marcándonos? Vio que a veces llega el familiar, el tío, la tía, el abuelo, la abuela, el hijo, la hija. Siempre hay alguien que llega y que ya no estamos esperando que llegue. Estamos esperando que pase para que no pueda llegar. Porque cuando llega, va a ver la tierrita arriba de la tele, va a ver el zapato que no está lustrado, va a ver el peinado, el pelo que te... ¡Ay, te cortaste el pelo! ¿Quién quiere estar cerca de alguien así? ¿Usted le gusta? Creo que a nadie, ¿sí? La cultura del reproche aleja, nos va distanciando y a veces no nos damos cuenta de que somos así y terminamos quedándonos solos. Si en algún momento estamos solos, no digo que sea por la única razón que puede llegar a pasar, empecemos a preguntarnos qué hacemos con nuestras opiniones, opiniones que a veces nadie nos está pidiendo. Empecemos a pensar en ello. No vaya a ser que sin darnos cuenta nos estamos alejando, ¿sí? Nos estamos manteniendo al margen. Y a veces, ¿sabe qué? Hasta lo hacemos a propósito. Porque cuando mantenemos distancia, cuando nos alejamos, ¿sí?
cuando mantenemos ese lugarcito allí desde la crítica, desde la corrección, desde el señalar un montón de cosas, ¿saben en el fondo lo que busca? No meternos, no involucrarnos, no hacer nada. Porque la cultura del reproche no busca ayudar. La cultura del reproche no busca solucionar nada. Solamente busca mostrar los defectos para que comparándose con esos defectos uno pueda sentirse un poquito mejor. Por eso es que a veces recibimos esto y a veces lo damos también. En algunas oportunidades hemos hablado de esto aquí en la reunión, que muchas veces nos comparamos con los demás y no nos comparamos de un lugar equitativo. Siempre nos comparamos con el otro desde nuestras fortalezas, nunca nos ponemos a compararnos desde el mismo lugar. ¿Sí? Si yo no tengo una debilidad en un área, ¿sí?, desde esa fortaleza me voy a comparar con el que la tiene y voy a hacer el juego del fariseo y el publicano. Yo soy mejor porque no me pasa eso, pero me pasan tantas otras cosas, pero esas no se notan, esas son mías, están escondidas. Entonces a veces la cultura del reproche nos termina sirviendo para esto, para justificarnos a nosotros mismos. Entonces necesitamos magnificar lo de los demás, lo de otro, para no darnos cuenta nosotros mismos los defectos que tenemos. Y ese es el peligro, que cuando estamos presos de esta cultura, ya sea porque constantemente somos de los reprochadores o tantas veces lo hemos recibido, nos acostumbramos a vivir un mundo de apariencias, porque no queremos ser criticados, entonces tratamos de mostrar una buena imagen. Estamos desarmados por dentro, pero no tenemos que mostrar mala cara, porque la Mirta nos dice, como te ven, te tratan. Y si te ven mal, entonces voy a tratar de que no me vean mal, porque si me ven mal me van a preguntar, ya me van a criticar, esto te pasa por esto te pasa por aquello. Y no queremos escuchar esos cuentitos. ¿Sí? Entonces a veces terminamos presentando una fachada por esta cultura del reproche que la conocemos, que jugamos con ella. Y a veces también no podemos llegar a acercarnos a otros porque en algún momento hemos sido demasiado reprochadores, constantemente marcando, constantemente viendo defectos. Cuando alguien nos pidió ayuda, lo único que encontró fue una crítica y ahí no logramos avanzar. Entonces, la propuesta que tengo para hacerle, querido hermano, es que en este aspecto nosotros podamos trabajar en una nueva cultura. Nosotros podamos modificar estas cosas que se pueden hacer, que es posible. Para eso necesitamos revisar algunos patrones que son repetitivos en nosotros. Para eso necesitamos ver también aquellas cosas de las cuales muchas veces estamos esclavizados. Para eso algunas veces tenemos que decirnos, y puede ser, es posible, e intencionalmente pararme frente a esas cosas y tratar de hacer lo opuesto, tratar de mejorar, aunque a veces no nos salga, porque ya la cultura es algo que nos atrapa en la que estamos inmersos y constantemente estamos atrás de la crítica y del te lo dije. ¿Sabe qué le decía? Anoche empezó el partido y no me gustó, no me gustó Di María de la derecha. Di María tenía que estar de la izquierda. ¿Sí? Estaba mal parado el equipo. Si Guada no me deja mentir, empezó el partido y yo empecé, está mal parado el equipo. Y ya estaba preparando el reproche. Ya estaba preparando el reproche para otra final perdida. Me taparon la boca, gracias a Dios. Pero fíjense cómo funcionamos, constantemente ya a veces nos estamos anticipando algunas cosas para después tener el argumento, tener la excusa. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Logra algo? Nada. Muy pocas cosas. Por eso es necesario que empecemos a trabajar en cada uno de nosotros en otra cultura, en otro comportamiento y que lo podamos contagiar. Y eso es lo que es tan necesario muchas veces también dentro de nosotros como cuerpo de creyentes, como iglesia, como hermanos en Cristo. Porque, ¿sabe? No somos de este mundo, pero estamos en este mundo y el mundo se nos mete en la vida. Porque se nos mete el comportamiento, porque se nos meten las formas. Y con el mundo no le digo música secular, con el mundo no le digo alguna que otra palabrota que se nos puede escapar, con el mundo le digo estas cosas, este tipo de culturas, que decimos gloria a Dios y aleluya, pero mientras tanto estamos mirando a la hermanita al lado a ver qué le podemos tirar, o cómo se la podemos devolver, o la fotito que le puedo mandar, o la frasecita para ver si le cae. Es parte a veces eso es también el mundo que nos tenemos que animar a corregir o a cambiar o a transformar. Y para eso siempre necesitamos ir a un lugar donde pararnos y ese lugar tiene que ser un lugar superior y en este caso siempre va a ser la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios es la que nos va a ayudar a nosotros a que podamos decir, esto es lo que tengo que tomar. Esto es lo que tengo que vivir. Y fíjese en el pasaje, podríamos tomar tantos pasajes para hablar de estas cosas o de cómo debería ser nuestro comportamiento, pero hoy voy a tomar tan solamente uno y después lo vamos a complementar también con otro pensamiento. Vamos a ir a palabras de Pablo, Gálatas capítulo 6, versículo 1 en adelante. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 5. Y nos dice algunas cositas interesantes. Hermano, si alguno es sorprendido en alguna falta, empiecen a decirle, te dije, no te metas ahí. Yo sabía que esto iba a pasar, ¿por qué no me hiciste caso? Ay, claro, no viniste a la iglesia, no escuchaste la palabra, no hiciste la oración, no hiciste aquello, ¿por qué? ¿Dice eso? No. Dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, creo que hay un poquito de sarcasmo acá, Paulino, o no, o lo leo yo nomás así. Me parece que hay un poquito de ironía. Ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno ponga a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respecto de sí mismo y no por otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Nos vamos a comparar con alguien? Tiene que ser con nosotros mismos, para que haya equidad, para que ahí sí sea justificado un argumento de corrección. Entonces, acá nos empezamos a encontrar con tantos principios podríamos tomar de este pasaje. Yo voy a tomar luego algunas ideas bastante simples para que nos podamos quedar con ellas también, pero acá vemos a este Pablo que justamente trata de presentarnos un tipo de relación completamente diferente. Un tipo de relación que tiene que ser la que nos atraiga, la que nos una, la que nos ayude, la que sobre todas las cosas solucione problemas si no lo empeoremos. Haga que cosas sean mejores, no sean peores. ¿Sabe qué? Cuando cada uno de nosotros cometemos un error, la mayoría de las veces, ¿somos conscientes de ellos o no? Si tendría que poner un porcentaje, 50 y 50, a veces me doy cuenta, a veces no me doy cuenta. ¿Sabe? Yo creo que porque también el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, somos conscientes la mayoría de las veces de los errores que cometemos, de las metidas de pata, de las cosas que hacemos mal. Pero nos cuesta reconocerlo. ¿Por qué? Porque la cultura del reproche también nos hace creer que Dios nos va a mirar de una manera diferente y nos vamos a encontrar con un te lo dije de Dios. Y es completamente diferente. Ya sabemos que estamos mal y tenemos que animarnos a reconocerlo. Y creo que cuando nos acercamos a otras personas también, muchas veces para pedir ayuda, ¿quién necesita que alguien le diga que está mal cuando lo sabe? ¿Cuándo estamos mal? ¿Necesitamos que alguien nos diga que está mal? ¿Que estamos mal? ¿Y cuántas veces lo hacemos, no? ¿Y cuántas veces lo experimentamos? ¿Cuántas veces nos lo han hecho? ¿Sí? Cuando estamos mal no necesitamos que otro nos vuelva a marcar el error. Lo que necesitamos es que sus fuerzas nos fortalezcan, no nos terminen de derribar. Que si están firmes, nos ayuden a poder afirmarnos una vez más. Que si están tal vez seguros, puedan darnos y compartirnos un poquitito de su seguridad. Nuestra manera de predicar el Evangelio muchas veces ha sido tanto enfocarnos en el error y en el pecado que terminó siendo tan solamente una cultura de reproche y nos olvidamos la parte de restauración, de amor y de salida. Porque yo creo que el mundo sabe que está mal. Y tenemos que aprender a compartirle un mensaje diferente. Porque si hoy nos seguimos acercando a las personas diciéndole estás mal, llegamos tarde con una noticia vieja. La noticia que necesitamos recibir y cómo hago para salir de ese lugar. Y cómo hago para resolver. Y cómo hago para poder desprenderme de sí lo que ya sé. No necesito que salga publicado en todos los lugares algo que ya sé. Lo que estoy necesitando en este momento es una cultura diferente que me ayude a levantarme. Y es lo que nos encontramos en pasajes como este. Fíjese, si alguno es sorprendido en alguna falta, hay que matarlo, hay que denunciarlo, hay que juzgarlo.
No, dice todo lo contrario. Tenemos que animarnos a restaurar con espíritu de mansedumbre. Tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos en la misma condición. En estos pasajes nos vamos a encontrar con cositas que luego las quiero resumir en 3 ideas, por eso voy a avanzar y le voy a compartir otro versículo también que se encuentra en Santiago. Y esto es interesante lo que dice aquí. Confiesen sus pecados unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados. Y la oración del justo es muy poderosa y efectiva. Acá hay un principio. ¿Usted sabía que la confesión no solamente es para católicos? Acá tenemos un principio que nos dice que la confesión tiene que ser para todos. No en la misma magnitud o la misma enseñanza desde el mismo lugar que se enseña desde esa doctrina. La confesión delante de una persona para ser eximido de pecados no es el mismo ejercicio, pero sí la confesión de pecados entre hermanos, entre pares, es necesaria. Porque es en ese momento donde nos podemos fortalecer y donde podemos empezar a salir. Pero le hago una pregunta. ¿Usted está dispuesto a confesarle un pecado a alguien que sabe que automáticamente lo que usted le confió va a estar diseminado y desparramado por todos lados? ¿Usted estaría confiado en contarle, en confesarle una debilidad suya si sabe que ese hermano se lo va a anotar con un papelito para tenerlo guardadito ahí y de buenas a primeras un día que tuvo un roce, ya nos reprocha en la cara lo que éramos, lo que hicimos, lo que nos pasó? ¿Se puede vivir la confesión en una cultura del reproche? No. Por eso es que es necesario generar todo lo contrario. Por eso cuando generamos una cultura diferente, cultura como la que Pablo nos estaba planteando anteriormente en el pasaje que vimos, tiene que ser una cultura, tiene que ser un pensamiento, tiene que ser una manera de pensar en donde nos veamos todos como pares, como iguales, que estamos en el mismo lugar. Y es lo que encontrábamos en este pasaje acá, ¿sí? Es lo que encontrábamos recién. Si alguno es sorprendido, ustedes que son espirituales, piensa en ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, estamos todos en el mismo lugar parados. No podemos uno decir que somos mejores que los otros. Entonces, la cultura que necesitamos construir es una cultura en donde nos veamos todos parados en el mismo lugar. Hemos caminado distinto, tenemos distintas experiencias, hay distintas responsabilidades, hay conocimiento diferente, claro que sí. Pero ¿sabe qué? No nos tenemos que olvidar que estamos todos parados a la cornisa del pecado. Que necesitamos una ya. Tal vez el pecado en el que yo sea débil no es el mismo que está mi hermano, pero estamos todos en el mismo lugar. Porque creo que todavía no hemos sido glorificados ninguno de nosotros y si alguno ya lo fue, avísenos porque nos estamos perdiendo de algo. Pero todavía todos, cada uno de nosotros, aun con nuestros años de conocimiento del Señor, aun nuestros años caminando con Dios, todos seguimos en el mismo nivel, dependiendo de la gracia del Señor. Dependiendo de Él. Porque no podemos depender de nuestras obras, porque nuestras obras no nos van a lograr hacer ganar nada, sino que nuestra manera de vivir no es porque ya entendemos que Él se encargó de todas las cosas. Pero eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que todos tenemos que pararnos a la misma altura. Y eso ya me quita algo, el tema del juicio. ¿Cómo voy a juzgar si con la misma manera o la misma vara que juzgo puedo ser juzgado? Entonces ya el dedito lo tengo que empezar a guardar un poquitito. Ya me tengo que igualar. No tengo derecho a juzgar. No tengo derecho a matar a alguien con mis palabras, mi opinión, tan solamente por su error o por su pecado. No tengo derecho. Hay un juez. Hay alguien que puede mostrar. Hay alguien que nos puede decir, pero juicio para condenar es algo que nosotros no podemos hacer. Porque con la misma vara que medimos somos medidos y salimos desaprobados. Salimos desaprobados. No estamos, ¿sí? No somos mejores que otros. Entonces necesitamos esa cultura que nos iguale. Necesitamos esa cultura que nos una. Hoy hablábamos, ¿no? Que si estamos en medio de esa cultura del reproche, ¿quién se quiere acercar? ¿Quién quiere estar? ¿Quién quiere arrimarse a alguien que está así? Bueno, necesitamos una cultura en donde nos podemos acercar los unos a los otros. En que nos pueda unir. En que podamos pensar diferente en algunas cosas y aún al mismo tiempo estar juntos
y al mismo tiempo caminar de la mano. La semana pasada hablábamos esto, ¿no? Con este juego de palabras del algoritmo y de las historias que nos contamos, y a veces esos argumentos son justamente para marcar barreras, para no acercarnos, y tenemos que animar a derribarlos justamente para poder vivir en unidad. Una cultura del reproche no nos ayuda a vivir en unidad, porque constantemente vamos a estar marcando excusas para alejarnos, mientras que lo que necesitamos es construir valores que nos unan, que nos acerquen, que nos ayuden a caminar tomados de la mano. ¿Sí? Entonces, eso es algo que también necesitamos trabajar, porque esa cultura necesitamos que sea una cultura que nos sane también, que sea un entorno que nos ayude a sanar. Y cuando vemos la vida de la iglesia primitiva, nos encontramos que había oportunidades para eso. ¿Había errores? Claro que sí. ¿Había cosas que todavía venían pasando y que necesitaban ser ordenadas? Claro que sí. Pero también vemos personas que se encontraban con otros cristianos que entendieron que estaban en la misma condición, que habían pasado por el mismo lugar y que necesitaban brazos abiertos para ser recibidos y que de esa manera puedan encontrarse con la gracia y el poder de Dios, que el fin es restaurar. Si nuestra cultura, si nuestro entorno, si nuestro ambiente, si nuestro comportamiento, si nuestra forma de ser como hijos de Dios no sana, tenemos que revisarlo. Tenemos que preguntarnos, cada vez que yo saco la Biblia, porque la Biblia es una espada de dos filos que penetra y penetra, pero quiero preguntarle, ¿para qué lo usamos? ¿Para la estocada final? ¿O para que sane, para que cure, para que restaure? Porque déjeme decirle, hermano, que a veces también nos sabemos de los versículos esos reprochadores. Eso lo sabemos de memoria. Versículos donde le puedo mandar a guardar algunas cositas a alguien, esos los tenemos. Pero los versículos que sanan, que restauran, que levantan, que no humillan, sino todo lo contrario, que pueden levantar a otro. Esas son las palabras que tenemos que tener presentes. Esas son las palabras que tenemos que aprender del Señor. Esa es la palabra que tenemos que aprender a vivir, esa es la cultura que tenemos que producir, y le animo a que lo podamos trabajar en esto. Porque esto es algo que primeramente en lo individual y luego en lo colectivo necesitamos generarlo para que pueda suceder. Porque si no, esto va a seguir siendo, vuelvo para atrás un poquitito, esto va a seguir siendo una utopía que no la vamos a poder vivir nunca. El poder sostenernos los unos a los otros, el poder generar confianza, el poder creer en otro. Yo le pido encarecidamente, hermano, porque sé que Dios lo va a usar a usted, porque hay muchas personas que confían en usted, su familia, sus hijos. Por favor, no tomen poco cada vez que le confían algo. No lo tomen poco, no lo pisotee, no humille. ¿Sí? Porque eso es justamente lo que el enemigo va a querer hacer en nosotros para derribar algo. Todo lo contrario, que pueda encontrar en nosotros personas dispuestas a aceptar, a dar amor, a corregir, pero siempre desde ese lugar de gracia, porque esa es la cultura que va a producir un gran cambio. Hay una historia de dos hermanos, que usted la conoce y seguramente la conoce mejor que yo. Dos hermanos. Uno se fue y la gastó toda, y el otro se quedó en casa y la guardó bien. Y no se gastó ni un sope, nada. Lo cuidó bien cuidado. ¿Sí? Le quiero hacer una pregunta. Estamos hablando de la historia del hijo pródigo, ¿no? Del que se fue, le pidió la herencia al padre, se lo gastó todo y en un momento se dio cuenta que tenía que volver, volvió a la casa, está perfecto, todo bien, y estaba el otro hermano que no, ese por dos, y se enojó cuando el padre lo recibió. ¿Cómo? Y yo, que no gasté nada. Le hago una pregunta. ¿Cuál de los dos hermanos estaba influenciado por la cultura del reproche? El mayor, se cree que el mayor, o no sé si lo digo bien o no, es el que se quedó y el menor es el parrandero. ¿El mayor era el parrandero? El mayor se quedó, el menor era el parrandero. ¿Cuál vivía la cultura del reproche? En realidad, los dos. En realidad, los dos estaban influenciados por la cultura del reproche. El hermano mayor, ya sabemos, ¿sí? De entrada, ni bien escuchamos su voz, era yo hice esto y este desgraciado. Tenía para reprochar y se había guardado varias, el día que vuelva, el día que vuelva. Fíjese la amargura que tenía, que estaba la fiesta ahí, el loco estaba...
y no se quería arrimar, lo fueron a buscar y ahí largó todo lo que tenía guardadito para largar. Ese sí lo sacamos por... No hace falta dar mucha vuelta para darnos cuenta que estaba influenciado por esa cultura del reproche, pero el chiquito también, porque dio muchas vueltas para volver. Porque incluso generó un discurso. Voy a volver y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? No soy digno de ser llamado hijo. Trátame como me tengas que tratar. Él sabía o creía que iba a volver a un lugar en donde las cosas le iban a reprochar, porque posiblemente él mismo se estaba reprochando todas las cosas. Él se reprochó el haberse ido, él se reprochó haberse gastado todo, él se reprochó ahora estar en ese lugar donde estaba. Él también estaba viviendo. ¿Sabe quién marca la diferencia en esa historia? El Padre marca la diferencia en esa historia. Que es el que le muestra a los dos que esa manera de pensar no tenía que estar en ellos. El Padre es diferente. El Dios que nosotros tenemos, hermanos, no es un Dios que nos está esperando en la puerta ahí a ver el día que volvemos para marcarnos y cantarnos todas las que nos tiene que cantar. Y tiene muchas para cantarnos, ¿eh? Muchas tiene, demasiado tiene. Si Dios quisiera reprocharnos cosas en la cara, tiene... De las que son públicas, de las que no, de las que tenemos bien escondiditas y de las que son... Tanto tiene, y no lo hace. Porque ya cuando nos ve un poquitito a lo lejos, donde todavía nosotros no sabemos si acercarnos o no, Él sale a buscarnos y nos abraza y nos besa embarrados, sucios, mal. Y Él es el que se acerca cuando estamos nosotros un poco enojados y amargados porque perdona al otro y yo que la hice todo bien. Y Él también se acerca y me invita a que sea parte de otro espíritu, de otro corazón. ¿Sí? Es el Padre el que marca la diferencia y es Dios el que nos va a ayudar a vivir esa cultura diferente. Es Dios el que nos va a ayudar a vivir ese camino. ¿Sabe qué? Es muy esclavizante vivir preso del reproche. Es muy difícil, es muy duro. Constantemente estamos a la defensiva, tratando de hacer todo bien, tratando de que llegamos al extremo de que no se note, para que nadie nos reproche nada y para que Dios, a veces a Dios, Señor, vivimos con miedo para que Dios no tenga tanto para reprocharnos y necesitamos conocer al otro Padre. Necesitamos conocer a este Padre que está dispuesto a recibirnos. ¿Sí? Entonces acá es lo que le preguntaba, ¿quién rompió la cultura del reproche? La cultura del reproche la rompió el Padre. Dice Efesios 2, 4, 7, pero Dios cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó, asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad en Cristo, para con nosotros en Cristo Jesús. Estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida, ¿sí? Y Él nos dio vida. Y lo que Dios hace, lo hace en abundancia y sin reproche para con nosotros. ¿Cómo no vamos a copiar, tomar, nutrirnos de ese espíritu de nuestro Padre para poder volcarlos también a los demás? Así como amamos a nuestro Dios, es que tenemos que también animarnos a amar al que está a nuestro lado. Y para eso tenemos que dejar de lado la cultura del reproche. ¿Y sabe qué? Yo creo que muchas veces, no sé si lo tengo acá ya en pantalla, no lo tengo. Muchos necesitamos la gracia de Dios. Muchos necesitamos la gracia de Dios. Y vamos a seguir necesitando la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios no podemos. Lo que pasa es que a veces hemos tratado de arreglarlo todo a nuestra cuenta, a nuestra forma y a nuestra manera, que nos hemos encargado nosotros de tratar de resolver cosas que Dios ya resolvió o ya ha resuelto, ¿sí? Y necesitamos seguir experimentando la gracia de Dios. Y ¿sabe qué? Estamos en un entorno, estamos en un lugar donde muchas personas necesitan recibir gracia de Dios. Donde muchas personas necesitan que nos podamos acercar, donde muchas personas necesitan que podamos estar cerca, presente, dispuestas, brazos abiertos, a escuchar y llevar ese corazón del Padre. Nos vamos a encontrar con muchas necesidades a nuestro alrededor y ya lo sabemos y lo conocemos.
Tenemos en nuestra ciudad mucha gente que conoce a Dios y que ha dejado de creer por las experiencias malas que ha tenido. Tenemos gente en nuestra ciudad que nunca quiso tener nada que ver con las cuestiones de Dios. Tenemos gente que estuvo en una iglesia y salió herida. Tenemos gente que tuvo malas experiencias afuera y no le interesa nada. Tenemos gente que ha quedado presa de alcohol, drogas, vicios. Hay mucha gente que necesita gracia de Dios. Le hago una pregunta. ¿Cómo nos vamos a acercar? ¿Cómo vamos a ir? Cuando tenga esa oportunidad, porque se nos va a presentar a cada uno de nosotros la oportunidad de hablar con alguien y de hacerle esa pregunta que a veces no sé dónde sale, pero ¿y cómo estás? Y a veces alguien se anima y nos dice, estoy mal, porque me estoy separando, porque no puedo dejar esto, porque no puedo resolver un problema con mis hijos, porque no me alcanza la plata, porque me la gasté toda, porque me mandé una macana. Te lo dije, te lo dije, ¿por qué no me escuchaste? Yo te dije. ¿Qué pasó con lo que escuchaste en la escuelita? ¿Qué pasó con lo que escuchaste en la iglesia? ¿Ese va a ser el mensaje? ¿Ese tiene que ser el mensaje? ¿Ese tiene que ser nuestra predicación? ¿Sabe qué? Hay algo que nos tenemos que entrenar muchísimo, hermano. Muchísimo. Soy el primero. Mordernos la lengua. ¿Sí? Y hacer lo que hizo la chica del café. ¿Recuerda la historia del café? Terminó bien. ¿Sí? Y me lo voy a guardar. ¿Sí? Te lo dije, pero me lo voy a guardar. ¿Qué le parece si nos guardamos las opiniones un poco? Porque Dios se las tuvo que guardar con nosotros. Porque si no nos zafábamos y empezar a dar gracia. Pero ¿sabe qué? Acá está lo más importante. Nos cuesta dar gracia si nunca la hemos recibido. Nos cuesta dar gracia si no la hemos recibido. ¿Recuerda que son palabras de Jesús? ¿Sí? Al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Tiene que ver con la misma intención. No podemos dar lo que nos ha costado recibir. Y hemos crecido muchos de nosotros en una cultura del portate bien porque Dios te está mirando, y hemos tratado de hacer todo lo posible porque Dios nos estaba mirando y porque queremos vivir en santidad, pero nos ha llevado un momento de endurecernos tanto de que cuando vemos a alguien con error, en un fracaso, en una falla, ¿qué no hiciste bien? ¿En qué fallaste? ¿Estás mal? ¿Se te nota? Esas son las palabras que tenemos que guardar, porque necesitamos también dar gracia. Y para dar gracia vamos a necesitar recibirla. ¿Y sabe qué, hermano? No se sorprenda. Yo le animo a algo. No nos sorprendamos en este tiempo que estamos viviendo. Creo que toda esta situación que estamos atravesando, Dios la está usando para muchas cosas. Y no se sorprenda si de repente se encuentra que no puede esconder algo que lo tiene bien guardadito. Como las cosas que yo tengo bien guardaditas. No se sorprenda si en algún momento queda expuesto. ¿Qué es lo único que nos queda en ese momento? Cuando se descubren nuestras miserias. ¿Qué nos queda en ese momento? La gracia de Dios. Cuando ya no lo puedo esconder y necesito decir, Señor, necesito tu gracia. Necesito tu perdón. Si Dios nos hace pasar por algo así, recuerde, no es para condenarlo, es para decir gracias porque tu gracia seguía disponible y porque puedo empezar de vuelta. Y cuando recibimos gracia, vamos a estar capacitados para dar gracia también. Cuando recibimos perdón, es cuando estamos dispuestos a perdonar. Cuando somos abrazados, es cuando estamos capacitados para abrazar también. Así que no se avergüence con lo que está luchando. Yo también estoy luchando. No se avergüence de su pelea y aprendamos a superar esta cultura del reproche, de al decir todo tiene que ser perfectito, si no alguien nos va a decir, no. Relajémonos de esa cultura y aprendamos a confiar los unos en los otros. No ande buscando a cualquiera, acérquese a alguien que considera de confianza, luchemos juntos,
confesemos nuestros pecados unos a otros, no nos creamos mejor que nadie, todos estamos a la misma altura porque todos seguimos dependiendo de la gracia de Dios. Todos seguimos dependiendo del perdón de nuestro Padre. Todos seguimos dependiendo de que Él esté con brazos abiertos y cuando necesitamos volver podamos hacerlo, porque siempre podemos volver. Amén. Si en algún momento alguien levanta el dedo para señalarlo, en ese momento también, no guarde rencor, no guarde, déjelo. Sí, porque nosotros tenemos que deshacernos de esa cultura para generar en otra cosa. En una cultura que ya no usa tantos dedos, sino que usa más brazos abiertos. Amén. Que sea el Señor el que nos ayude a vivir ese tipo de cristianismo. Un cristianismo que condena, sino un cristianismo que sigue salvando y restaurando vidas. Amén. Yo le invito a que se pueda poner de pie.